Hablaremos esta noche sobre personas que quisieron volar. En el transcurso de la historia de este programa hemos hablado sobre personajes que tenían la capacidad de levitar, algunos santos o médiums o magos que sorprendían con elevaciones producto del éxtasis religioso o quizá de poderes misteriosos, yo no sé. Hoy vamos a hablar de tipos que quisieron volar sin tener dones divinos ni mágicos. Es la historia de algunos que antes de que los hermanos Montgolfier inventaran el globo, o los hermanos Wright sus aeroplanos, también trataron de andar por los aires. El primero que se nos ocurre es un señor llamado Abu ibn Firnas, un tipo que nació en Ronda de Málaga en el año 810, cuando los árabes estaban ahí, ¿no? Fue científico, inventor, astrónomo y poeta andaluz. Hay un cráter de la Luna, un aeropuerto en Irak y un puente en Córdoba, España, que llevan el nombre de Abu ibn Firnas. Ibn Firnas inventó, por ejemplo, una clepsidra que daba las horas diurnas, nocturnas y nada más. Y también inventó un sistema para tallar cuarzo y unas piedras de lectura de vidrio incoloro, que eran una especie de lentes. Y lo conocían a este muchacho como el sabio de Al-Andalus. En el año 852 decidió volar tirándose desde una torre en la ciudad de Córdoba, después de haber estudiado muchísimo cuánto podía amortiguar la caída el uso de una tela enorme. La cuestión fue que se tiró nomás y sufrió heridas leves. Por eso se lo considera como el inventor del paracaídas. En el año 875, ya grande, a los 65 años, Ibn Firnas se hizo confeccionar unas alas de madera recubiertas de tela de seda que había adornado incluso con plumas. Y se lanzó desde una torre. El aterrizaje fue malo. Se fracturó las dos piernas. Pero parece que, sin embargo, el vuelo fue exitoso porque permaneció en el aire una decena de segundos. Fue ampliamente observado por una gran multitud de personas que él mismo había invitado de antemano. Y después comprendió su error. Tendría que haber añadido una cola a su artefacto para estabilizar el vuelo. Bueno, Ibn Firnas no se animó a probar ningún otro vuelo personal y se murió, pero de otra cosa. Otro famoso inventor fue Aylmer de Malmesbury, o sea, Aylmer de Malmesbury. Fue un monje benedictino del siglo XI y es conocido por su intento de volar usando unas alas mecánicas. Y le decían, lo mismo que a Giuseppe de Copertino, el monje volador. Todo lo que se sabe de él es gracias a otro Malmesbury, que es William Malmesbury, que menciona a Aylmer en su libro De Gestis Regum Anglorum, que quiere decir Escritura de los Reyes Ingleses. Este biógrafo, William, contó que durante su juventud Aylmer había leído y había creído el mito de Ícaro y Dédalo, y allá por el año 1010 pensó que fabricando unas alas sobre una estructura de madera sobre la que pudiera colocar sus brazos, podría volar. Entonces empezó a estudiar las constantes del viento, la presión atmosférica, y se mandó una estructura que tendría que ser de tal manera que no le permitiera a las alas plegarse para arriba. Bueno, hizo un aparato muy complejo, con una cobertura de tela muy fina, y una especie de planeador muy primitivo. Se arrojó desde la torre de la abadía de Malmesbury. Según nos cuenta el cronista, Aylmer se sujetó al artefacto con las manos y con las patas y se dirigió a la torre de la abadía, que tenía unos 24 metros de altura.
esperó el momento más apropiado y saltó. El viento soplaba con suficiente fuerza como para ayudar a conseguirlo. Y Aylmer voló. Todo iba según lo previsto, pero un cambio del viento y la conciencia de su arriesgado intento provocaron la caída del monje. Pero consiguió mantenerse y llegó a recorrer casi 2 cuadras. Debe informarse que terminó estrellándose contra el suelo, fracturándose las piernas y todas las costillas. Después de eso, Aylmer pensó que podría realizar un aterrizaje más controlable, pero el abad de la abadía lo disuadió para que dejara de arriesgar su vida con esos experimentos. Así que nunca más molestó con sus intentos. Otro ensayo de vuelo, con base científica, lo llevó a cabo el jesuita Francesco Lana de Terzi a finales del siglo XVII. Este religioso se basó en el principio de Arquímedes y realizó un cálculo de la densidad del aire para construir una pequeña aeronave cuya sustentación se basaba en 4 esferas de bronce infladas al vacío. No sé cómo puede ser. Le sacó el aire de adentro, me imagino. Bueno, y pensó que con eso se iba a sostener. Su diseño tenía también un mástil central con una vela para que el tipo lo pudiera manejar como un velero en el aire. Bueno, en realidad, en aquel entonces nadie tenía la habilidad de fabricar una lámina fina de cobre, así que no le fue bien. Esas bolas que tenía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Para elevar la nave, nunca le salieron bien y no pudo despegar su aeronave ni 10 centímetros del piso. Pero era consciente de que aquella nave se podía usar como arma de guerra y atacar las ciudades desde el aire. Y dice, Dios nunca permita que se construya esta máquina, dijo, porque con ella se podría atacar ciudades desde el aire, qué sé yo. Nadie estaría a salvo de los ataques. Bueno, pero eso lo sabíamos todos. Lo difícil era construir la nave. Una vez que tenés una alfombra voladora, claro que le podés tirar cosas desde arriba. Bartolomeu Lourenço de Gusmão nació en Vila de Santos, en Brasil, en 1685. Alcanzó notoriedad como diplomático en el reinado del rey Juan V de Portugal. A los 15 años, Bartolomeu fue a Portugal. Terminó sus estudios en la Universidad de Coimbra, donde se destacó en física y matemática. Anduvo también por Holanda y registró el invento de un sistema de lentes para asar carne al sol. ¡Qué notable! Esos son inventos. Bartolomeu solicitó al rey João V la petición de privilegio de patente sobre la invención de su instrumento de andar por el aire. Dijo que era capaz de hacer 200 leguas por día, habló sobre sus ventajas para la guerra, para el comercio, para las comunicaciones, hasta que le dieron el derecho a la experimentación. El mismo rey João V, decidió conocer aquel aparato y en 1709 Bartolomeu hizo una demostración con el aparato, que era una especie de globo de aire caliente. Dice la crónica: el día 8 de agosto de 1709 realizó la presentación en la Casa de Indias de Lisboa. La reina, embajadores, cuerpo diplomático, el rey, qué sé yo, lo fueron a mirar. Y elevó el aparato 4 metros por encima del suelo. Muy bien, dejando impresionados a los observadores. El aerostato fue denominado Passarola. Daniel Passarola. En realidad, Bartolomeu nunca más volvió a realizar otra presentación pública. La Inquisición lo empezó a perseguir, lo metieron en cana, el rey consiguió que lo largaran, pero escapó a España y se refugió en Toledo, y allí murió de fiebre, de no sé qué, a los 39 años. Bueno, esta historia y la historia también de su invención, la pasarola, fue motivo de una novela de José Saramago que se llama Memorial del Convento. Este fue el inicio del globo aerostático que después desarrollaron los hermanos Montgolfier.
En realidad se considera que las cometas, los barriletes, fueron los primeros objetos voladores ideados por el hombre. Hay textos que remontan, discúlpeme el uso del verbo, remontan su uso en China hasta el siglo III antes de Cristo. Había un emperador llamado Gao Yang que vivió allá por el año 550 y en su corte se divertían con una actividad que Marco Polo incluso describió mucho después, en 1285, como habitual en China: el vuelo humano en grandes barriletes. El emperador Gao Yang parece que obligaba a los prisioneros a lanzarse desde una torre en barrilete. Todos morían. Pero parece ser que al menos uno de los lanzados, Yuan Wangtu, hijo del anterior mandatario, consiguió sobrevivir a uno de esos intentos. Después de estabilizar el barrilete e incluso aterrizar con cierta elegancia, Yuan Wangtu fue ejecutado. Aquel barrilete era de color celeste como el cielo y en el medio tenía pintado un mirlo, un pájaro negro, un blackbird.